A continuación se presenta el análisis jurídico del caso Tavares Toro y otros versus Colombia, sentencia del 23 de mayo de 2023, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para iniciar debemos conocer la operatividad del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos es uno de los 3 sistemas regionales existentes a nivel mundial, junto con el Sistema Europeo y el Sistema Africano. El Sistema Interamericano surge como uno de los resultados obtenidos con la creación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual fue aprobada por la 9ª Conferencia Internacional Americana, realizada en 1948 en la ciudad de Bogotá, donde además se llevó a cabo la creación de la Organización de Estados Americanos, OEA. En el año 1969 se suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, considerada como el principal instrumento jurídico del sistema regional de protección. Pues por medio de esta, se establece el catálogo de derechos humanos y se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el tribunal con la capacidad de sancionar a los estados que violen los derechos humanos contenidos en esta convención. Debe mencionarse que la activación del sistema interamericano requiere del agotamiento de los recursos jurídicos al interior del estado responsable, pues el sistema es de naturaleza subsidiaria y complementaria. En el caso de Colombia, la Corte Interamericana puede emitir sanciones en su contra, gracias a que desde junio de 1985 el Estado decidió reconocer la competencia contenciosa de este tribunal, la cual es necesaria para poder emitir las sentencias en su contra. Con base en ello, a continuación se presentan los hechos violatorios de los derechos humanos que fueron atribuidos al actuar del Estado por medio de sus agentes, junto con lo ordenado por la Corte Interamericana, y que se retratan en el siguiente caso. Caso Tavares Toro y otros versus Colombia, sentencia del 23 de mayo de 2023. Hechos de la sentencia. Óscar Iván Tavares Toro nació en el municipio de Heliconia, Antioquia, Colombia, el 3 de enero de 1974. En 1994, Óscar Tavares se vinculó al Ejército Nacional. Inicialmente prestó su servicio militar obligatorio y posteriormente como soldado voluntario, actividad por el cual recibía una remuneración. En diciembre de 1997, Óscar Tavares se desempeñaba como soldado adscrito a la Escuela de Artillería de Bogotá, Escuela Carlos Gil Colorado, Brigada Móvil número 1 del Batallón 20. Compañía Tigre del Ejército Nacional de Colombia, con la calidad de militar activo. Óscar Tavares visitó a su familia, en Medellín, por última vez entre el 19 de septiembre y el 4 de octubre de 1997. Periodo en el cual tomó vacaciones. En dicha ocasión, el señor Tavares Toro le comentó a su madre que tenía dificultades con el teniente a cargo de la compañía. Posterior a esta visita, regresó a sus funciones en el ejército. El 28 de diciembre de 1997, la compañía Tigre acampó en la vereda de San Luis de Toledo, zona rural del municipio de San Juanito, Meta. Cerca de medianoche, se escuchó por parte de varios testigos una explosión de granada y 3 disparos. A partir de ese momento se desconoce el paradero de Óscar Iván Tavares Toro. Debido a la falta de comunicación con su hijo, la señora María Elena Toro Torres comenzó un proceso de búsqueda de información sobre el paradero de Óscar Tavares. La señora Toro contactó con soldados y autoridades militares. Estas últimas le indicaron que el día 28 de diciembre de 1997, Óscar Tavares había lanzado una granada en el lugar donde se encontraba acampando la compañía, y luego había huido. Incluso, se le dijo que se había unido a la guerrilla, específicamente al Frente 53 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los soldados compañeros de Óscar Tavares le relataron a la señora María Elena Toro una versión diferente de lo ocurrido. Uno de ellos le habría informado que a su hijo lo habían asesinado la misma noche del incidente, de la granada y los disparos. Esto fue confirmado por otros soldados. El 18 de enero de 1998 otro soldado le habría asegurado telefónicamente a la señora Toro que el cuerpo de su hijo se encontraba en San Juanito, Meta. Asimismo,
Otro soldado le habría informado que después de oír la explosión de la granada, escuchó que Óscar Tavares gritaba, yo no fui, y que también se oyeron disparos. Después de lo cual, el teniente habría movido la compañía a otro lugar, y el cuerpo de Óscar Tavares habría quedado en la vereda Toledo. El 8 de enero de 1998 la señora María Elena Toro presentó una denuncia por la desaparición de su hijo ante el Departamento de Policía de Tisquesusa de Bogotá. En marzo de 1998, la señora María Elena Toro en compañía de su esposo Jolmar Gallego y su hermano Iván Toro, visitaron San Juanito, Meta. En dicha ocasión, campesinos de la zona les dijeron que la noche del 28 de diciembre de 1997 hubo una explosión, luego unos disparos, y al amanecer el ejército se había retirado. Además, les manifestaron que no vieron escapar a nadie ni vieron cadáveres. Estando ahí, también se trasladaron al lugar donde había acampado la compañía Tigre, para inspeccionarlo. Allí, encontraron enterrada una carpa de lona de unos 2 metros. Manchada con sangre y perforada por esquirlas, y también encontraron la ropa interior de Óscar Tavares, que estaba en el cambuche donde dormía. Estando ahí, y por indicación de un campesino, fueron a una quebrada, donde encontraron un uniforme militar de camuflaje ensangrentado, destrozado y sin los distintivos del nombre, pero lo dejaron en el lugar. En atención a un informe escrito de 29 de diciembre de 1997, presentado por el teniente de la compañía Tigre, la justicia militar inició una investigación por tentativa de homicidio en contra de Óscar Tavares, la que quedó a cargo del Juzgado 47 de Instrucción Penal Militar. El 25 de junio de 1998, el Juzgado 47 de Instrucción Penal Militar concluyó que hubo una explosión de granada, un forcejeo entre un superior y el soldado Tavares, y que a raíz del forcejeo se produjeron 3 disparos al aire. Además, determinó que la intención del soldado Tavares era atentar contra la vida del teniente y un cabo, por lo que estimó que se configuraba una tentativa de homicidio y ordenó librar orden de captura en contra de Óscar Tavares. Sin perjuicio de lo anterior, se ordenó remitir copias a la justicia ordinaria para la investigación de la desaparición del señor Tavares Toro. El 17 de noviembre de 1998 la Fiscalía Cuarta Regional de Oriente, con sede en Villavicencio, ordenó iniciar indagación preliminar a fin de determinar las circunstancias de la muerte o desaparición de Óscar Tavares. Rindieron declaración por única vez los soldados con los que se había comunicado María Elena Toro, quienes se refirieron a la explosión de la granada y las versiones de la alegada huida de Óscar Tavares. Las declaraciones rendidas por estos soldados en el proceso ante la Procuraduría General de la Nación fueron trasladadas a esta indagación preliminar. Finalmente, el teniente de la compañía Tigre y cabo rindieron declaraciones en este proceso, en las que mantuvieron la versión de la huida de Óscar Tavares. El 25 de septiembre de 2001, la Fiscalía ordenó al inspector de policía de San Juanito, Meta, que se desplazara a la vereda de Toledo a fin de establecer si en el sitio se encontraban los restos óseos de Óscar Tavares. Y ofició a la alcaldía de San Juanito, Meta, para que colaborara en la diligencia. La orden que instruye la búsqueda de los restos señala que debía buscarse, bajo una piedra de forma aplanada. La diligencia se practicó el 14 de enero de 2002 por el alcalde, funcionarios de la alcaldía y residentes del lugar, encontrándose pedazos de tela camuflada y apariencia de haberse cavado huecos, pero no se hallaron restos. Un nuevo intento de inspección por parte de la Fiscalía el año 2002 fue desestimado debido a la oposición de la policía y la Fuerza Aérea, en razón de que en el área actualmente delinquen los frentes 51, 53 y la columna móvil Che Guevara de las FARC-EP, y recomendaban que un desplazamiento a la zona solo podía realizarse con acompañamiento del ejército. El 13 de diciembre de 2002 la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos del Ministerio Público determinó el cierre y archivo definitivo de la indagatoria preliminar. En la decisión de cierre se habría informado a los familiares que se estarían realizando operaciones para ubicar al soldado Tavares. Lo anterior llevó a la Procuraduría a concluir que tanto el teniente de la compañía como el comandante de la Quinta División en todo momento se preocuparon por dar con el paradero de este. Su búsqueda fue inmediata y no escatimaron esfuerzos por lograr su propósito, pero con resultados negativos.
Los días 27 de enero y 2 de julio de 2003, relatos de soldados manifestaron que, el día siguiente de los hechos, un grupo de soldados regresó al lugar donde habían acampado, pero no encontraron nada. Sin embargo, señalaron que ellos fueron al pueblo un par de días después y un campesino les habría dicho que el cuerpo de Óscar Tavares estaba hacia el lado de abajo del camino, que ayer lo enterraron al lado del caño, como a unos 20 metros abajo del camino. El 17 de octubre de 2006, la Fiscalía decidió la apertura de instrucción en contra del teniente y el cabo, como posibles autores de la desaparición forzada del soldado Óscar Tavares. El 28 de diciembre de 2006 el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Brigadas absolvió a Óscar Iván Tavares Toro de los cargos que se le imputaron en el proceso. Dicho tribunal concluyó que, sin el menor asomo de duda que las afirmaciones dirigidas a incriminar a Óscar Tavares eran demasiado frágiles e inconsistentes. Sin capacidad para asegurar que Tavares Toro lanzó la granada que explotó cerca del cambuche de sus inmediatos superiores ni mucho menos que estuviera dirigida a atentar contra sus vidas. El 2 de julio de 2008, luego de haber practicado diversas diligencias de investigación y concluyendo que la explicación dada por el teniente y el cabo y por el Ejército Nacional resultaban a la luz de la lógica y las reglas de la sana crítica increíble, la Fiscalía Segunda Especializada de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ordenó proferir la medida de aseguramiento de detención preventiva como presuntos autores del delito de desaparición forzada del soldado Óscar Tavares. El 6 de noviembre de 2008, en atención a que los imputados habían permanecido en prisión preventiva por 128 días, excediendo el máximo permitido por la ley, se les otorgó el beneficio de libertad provisional. En 2012, se recibieron algunas declaraciones de vecinos de la zona de San Juanito, Meta. En 2021, la Fiscalía ordenó la inspección del lugar de los hechos, y fue realizada del 2 al 5 de marzo. Actualmente el proceso penal ordinario sigue en etapa de investigación. Puntos resolutivos. La Corte declara que el Estado es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a libertad de pensamiento y de expresión, a la protección de la honra y de la dignidad, a la protección a la familia, a conocer la verdad, a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y decide que el Estado debe continuar las investigaciones y el proceso penal en curso relativo a la desaparición forzada del señor Óscar Iván Tavares Toro. Reforzar las acciones de búsqueda del señor Óscar Iván Tavares Toro. Realizar una publicación en el plazo de 6 meses, contado a partir de la notificación de la presente sentencia en un tamaño de letra legible y adecuado que contenga a. El resumen oficial de la presente sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en el Diario Oficial. B. El resumen oficial de la presente sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en un medio de comunicación de amplia circulación nacional, y c. La presente sentencia en su integridad, disponible por un periodo de 1 año, en un sitio web oficial del Ministerio de Defensa, de manera accesible al público y desde la página de inicio del sitio web. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Realizar un documental audiovisual sobre la desaparición forzada de Óscar Iván Tavares Toro y el impacto que ésta tuvo en su familia, ello, en coordinación con sus familiares. El Estado deberá hacerse cargo de todos los gastos que generen la producción y distribución de dicho documental, el cual deberá ser distribuido lo más ampliamente posible entre las víctimas, sus representantes y centros de capacitación a las fuerzas militares. Además, este material deberá estar disponible en las plataformas web de la Presidencia de la República y del Ministerio de Defensa por un periodo de 1 año. Pagar las cantidades fijadas en la presente sentencia por concepto de medida de rehabilitación, indemnización por daño material e inmaterial y reintegro de costos y gastos. Dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendir al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma.
La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia, en ejercicio de sus atribuciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado total cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Al momento de la realización del presente ejercicio académico, los restos del señor Óscar Iván Tavares Toro aún no aparecen, siguiendo en las listas de personas víctimas de desaparición forzada.